Millonario finge ser ciego para poner a prueba a la pequeña mendiga. Lo que ella hace lo deja sin palabras. Deja tu like para seguir acompañando los próximos videos y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias increíbles como esta. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando Leonardo Gallardo cerró la puerta de su oficina, dejando atrás otro día idéntico al anterior. Vestía su habitual traje oscuro, perfectamente planchado, y caminaba con paso firme por las calles iluminadas, ignorando el bullicio y el caos de la ciudad que nunca dormía. A pesar de que su chofer lo esperaba en la esquina, junto a su reluciente automóvil negro, Leonardo optó por caminar unas cuadras. Era su manera de sentir que aún tenía cierto control sobre su vida, aunque fuera solo por unos minutos. Desde la trágica muerte de su esposa y su hija en aquel fatídico accidente de auto, Leonardo se había sumido en una rutina fría y meticulosa. Trabajo, reuniones, decisiones empresariales y luego la soledad de su enorme mansión. El dinero seguía acumulándose, pero hacía tiempo que había perdido su valor para él. No tenía familia, ni amigos cercanos, ni siquiera alguien que notara su ausencia si desapareciera mañana. Mientras doblaba una esquina, algo en la acera captó su atención. Una figura pequeña, encogida contra un semáforo, parecía ajena al bullicio que la rodeaba. Era una niña, descalza, con la ropa sucia y rasgada, el cabello largo y enmarañado cayendo sobre sus delgados hombros. Tenía los brazos alrededor de las piernas, como si quisiera desaparecer. A su lado, un vaso de cartón con unas pocas monedas. Nadie la miraba, nadie se detenía. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Aquella imagen le resultaba incómodamente familiar. Sin quererlo, su mente jugó una mala pasada. Por un instante el rostro de la niña se superpuso con el de su hija fallecida. Sus ojos oscuros y grandes se alzaron y se encontraron con los suyos. Fue solo un segundo, pero bastó para que un escalofrío recorriera su cuerpo. Sacudió la cabeza. Ridículo, se dijo. Era solo una niña abandonada entre tantas. Sin embargo, algo en su interior no le permitió seguir caminando. Se detuvo unos metros más adelante y giró la cabeza. Ella seguía allí, inmóvil, con esa expresión perdida, como si ya hubiera aceptado que nadie vendría por ella. Leonardo respiró hondo. Nunca había prestado atención a personas como ella. Creció en una familia privilegiada, sin conocer el hambre ni el frío. Las calles siempre habían sido solo un decorado gris detrás de las ventanas de su auto. Pero esta vez era diferente. Sin pensarlo demasiado, metió la mano en su bolsillo y sacó su cartera. Se acercó lentamente a la niña. A unos pasos de ella, fingió un tropiezo y dejó caer la billetera. Billetes gruesos sobresalieron al abrirse contra el suelo mojado. La niña parpadeó, sorprendida. Miró la cartera, luego a él. Leonardo contuvo la respiración. Era una prueba. Si la niña tomaba la billetera y huía, confirmaría su vieja creencia de que la gente solo buscaba su propio beneficio. Pero si se la devolvía, entonces quizá aún quedaba algo de bondad en el mundo. La niña se inclinó con cuidado y tomó la cartera entre sus pequeñas manos. Sus dedos sucios tocaron el cuero fino mientras sus ojos se agrandaban al ver los billetes. Leonardo observó cada uno de sus gestos, esperando ese momento en que ella saldría corriendo. Pero no fue así. Se levantó, caminó lentamente hacia él y le tocó el brazo con suavidad. «Señor», susurró con voz apenas audible. «Se le cayó esto». Leonardo la miró, sorprendido. Había honestidad en sus ojos, una inocencia que él había olvidado que existía. «Gracias», murmuró tomando la billetera. La niña asintió y volvió a sentarse junto al semáforo como si nada hubiera pasado. Leonardo se quedó inmóvil. Algo dentro de él había cambiado. Metió la mano en su billetera, sacó un billete y lo dejó en el vaso de cartón. Ella no lo tocó de inmediato,
solo lo observó. Silencio. En 1905, ¿cómo te llamas?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. La niña levantó la cabeza, dudando antes de responder. Isabela, ¿dónde están tus padres? Isabela bajó la mirada. Sus manos se apretaron alrededor de sus piernas. No tengo, susurró. Leonardo sintió el pecho apretarse, se agachó frente a ella. ¿Dónde vives? En la calle, dijo, sin dramatismo. Desde que el orfanato se quemó. Leonardo la observó. La lluvia empezaba a caer, pequeñas gotas golpeando el pavimento. El cielo oscurecía. No podía dejarla ahí. No puedes quedarte aquí con esta tormenta, dijo, más para sí mismo que para ella. Ven conmigo, al menos por esta noche. Isabela dudó. Sus ojos mostraban desconfianza. Había aprendido que nada era gratis en la vida. ¿Me prometes que no me llevarás a un orfanato?, preguntó en un susurro. Leonardo asintió. Te lo prometo. Ella se puso de pie lentamente. Y así, sin saberlo, ambos dieron el primer paso hacia algo que cambiaría sus vidas para siempre. Con más fuerza caía cuando Leonardo y Isabela caminaron juntos hacia el coche. El silencio entre ellos era denso, cargado de preguntas no formuladas. Isabela seguía desconfiada, con los hombros encogidos, mientras las gotas empapaban su cabello enredado. Leonardo abrió la puerta trasera del automóvil y esperó a que ella entrara. Isabela dudó por un momento, sus ojos oscuros escaneando el interior lujoso como si pudiera ser una trampa. Finalmente, subió al auto y se acomodó en un rincón. Lo posible de él. Leonardo cerró la puerta suavemente, rodeó el coche y se sentó en el asiento del conductor. Encendió el motor y se quedó allí, un momento más, observando el agua deslizarse por el parabrisas. No había un plan. No tenía idea de qué estaba haciendo. Solo sabía que no podía dejarla ahí afuera, sola, bajo la tormenta. ¿Tienes hambre?, preguntó mientras el coche se incorporaba al tráfico. Isabela no respondió de inmediato. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su sucia camiseta. Finalmente asintió con un movimiento apenas perceptible. «Hay comida en casa», añadió Leonardo, como si eso bastara para justificar lo que estaba haciendo. El trayecto hasta su mansión fue silencioso. Leonardo miraba el camino, pero no podía evitar lanzar miradas al espejo retrovisor, donde veía el rostro cansado y serio de la niña. Isabela mantenía la vista pegada a la ventana, observando las luces de la ciudad, pero con los ojos vacíos, como si ya estuviera acostumbrada a no esperar nada de nadie. Cuando llegaron, el portón automático se abrió, revelando la amplia entrada de la casa. Era una mansión moderna, con grandes ventanales y jardines perfectamente cuidados. Pero a pesar de su imponente presencia, la casa desprendía una frialdad palpable. No había risas ni luces cálidas, solo una inmensidad vacía. Leonardo apagó el motor y se giró hacia Isabela. «Estamos aquí», dijo en voz baja. Ella no se movió. «Puedes entrar si quieres», añadió, entendiendo su desconfianza. Finalmente, la niña abrió la puerta y bajó del coche. Sus pies descalzos hicieron contacto con el suelo mojado, pero ella no se quejó. Siguió a Leonardo hasta la puerta principal, manteniendo siempre cierta distancia. Adentro, el contraste era evidente. El calor de la calefacción les envolvió de inmediato. Las luces suaves iluminaban los pasillos, y el aroma a madera y cuero llenaba el aire. Isabela se quedó parada en la entrada, con sus pies embarrados sobre el suelo de mármol. No parecía impresionada por la opulencia. Al contrario, sus ojos se llenaron de recelo. Leonardo dejó las llaves sobre una mesa y se giró hacia ella. «Puedes quitarte los zapatos si quieres», dijo, aunque se dio cuenta de inmediato de lo absurdo de la sugerencia. No llevaba zapatos. «El baño está por allí», señaló hacia un pasillo. «Hay toallas limpias y algo de ropa que podría quedarte. Puedes ducharte si quieres». Isabela no respondió. Se quedó quieta,
observándolo como si esperara algún tipo de trampa oculta. ¿Tienes nombre?, preguntó Leonardo intentando romper el hielo. Isabela, susurró. Yo soy Leonardo. El silencio se instaló de nuevo entre ellos. Leonardo suspiró y fue a la cocina. No era un hombre que cocinara demasiado, pero encontró algo sencillo: pan, jamón y queso. Preparó un sándwich y lo colocó en un plato junto con un vaso de leche. Cuando regresó a la sala, Isabela seguía de pie en el mismo lugar, rígida, sin saber qué hacer. «Ven», dijo, colocando el plato sobre la mesa. «Sí». Niña se acercó lentamente, como si en cualquier momento pudiera tener que salir corriendo. Se sentó en el borde del sofá y tomó el sándwich con ambas manos. Comió despacio, con pequeños bocados, pero sin apartar la vista de Leonardo. «¿Dónde dormías antes?», preguntó él con suavidad. Isabela bajó la mirada. «En la calle». «¿Y antes de eso?». «En un orfanato», pero se quemó. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Las palabras de la niña salían sin dramatismo, como si contar su desgracia fuera algo cotidiano. «¿Cuántos años tienes?». «7». Leonardo se apoyó en el respaldo del sillón, sintiendo una incomodidad que no sabía cómo manejar. No estaba acostumbrado a interactuar con niños, mucho menos con una niña que había pasado por tanto. «No puedes quedarte en la calle», murmuró más para sí mismo que para ella. Isabela levantó la cabeza. «No quiero volver a un orfanato», dijo con firmeza. Leonardo tragó saliva. No sabía qué responder. Él mismo no estaba seguro de lo que estaba haciendo. «Ahora puedes quedarte aquí», dijo finalmente. «Solo por esta noche. Mañana veremos qué hacer». La niña no dijo nada, pero hubo un leve cambio en su expresión, un pequeño destello de alivio, apenas visible, pero ahí estaba. Leonardo se levantó y le mostró una de las habitaciones de huéspedes. La cama era enorme, con sábanas limpias y suaves. Isabela la observó en silencio, sin saber cómo reaccionar ante algo tan ajeno a su realidad. «Puedes dormir aquí», dijo Leonardo. «Hay ropa en el armario si quieres cambiarte». Isabela caminó hasta la cama y pasó la mano por la colcha, sintiendo la suavidad bajo sus dedos. Parecía un lujo imposible. Leonardo se quedó en la puerta, observándola por un momento. «Descansa», murmuró antes de salir y cerrar la puerta suavemente. En el pasillo apoyó la frente contra la pared. No sabía qué estaba haciendo, pero por primera vez en años sintió que había hecho algo correcto. Esa noche, mientras intentaba dormir, su mente volvió una y otra vez a la imagen de Isabela sola en la calle, descalza bajo la lluvia, y entendió que aunque se dijera a sí mismo que era solo por una noche, algo había cambiado, y no había vuelta atrás. Leonardo despertó temprano al día siguiente, más por costumbre que por necesidad. Sin embargo, su sueño había sido ligero, interrumpido por imágenes borrosas. La lluvia, golpeando las ventanas, los ojos grandes y oscuros de Isabela mirándolo desde la oscuridad, y el recuerdo punzante de su propia hija, que ya no estaba. Se sentó al borde de la cama, con el peso del silencio a su alrededor. Su casa siempre había sido un espacio vacío y ordenado, donde cada objeto estaba en su lugar, pero ahora, con la presencia de una niña desconocida durmiendo en una de las habitaciones, todo se sentía diferente. Se puso una bata y salió al pasillo en silencio. La puerta de la habitación de huéspedes seguía cerrada. Por un momento, dudó. ¿Estaría aún allí o habría huido durante la noche? Se acercó lentamente y apoyó el oído contra las madera. Nada. No se escuchaba ni un movimiento. Una punzada de ansiedad le recorrió el pecho. Giró suavemente la manija y abrió la puerta. Isabela seguía allí. Estaba acurrucada en la enorme cama, abrazando una almohada. Su cabello desordenado caía sobre su rostro y sus pequeños pies sobresalían de debajo de la colcha. Dormía profundamente, respirando con calma, ajena al mundo. Leonardo soltó un suspiro de alivio.
Cerró la puerta con cuidado y se dirigió a la cocina. Comenzó a preparar café y, por impulso, sacó algunos huevos y pan para el desayuno. No era un gran cocinero, pero podía hacer algo básico. Mientras rompía los huevos en una sartén caliente, sus pensamientos volvían una y otra vez a Isabela. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Llamar a las autoridades? ¿Buscar un orfanato? Pero solo la idea de devolverla a un lugar así le revolvía el estómago. El sonido de pasos ligeros lo sacó de sus pensamientos. Se giró y la vio. Isabela estaba parada en la entrada de la cocina, descalza, con la camiseta que le había dejado sobrepuesta, varias tallas más grande para su pequeño cuerpo. Sus ojos aún estaban hinchados por el sueño, pero también había algo de recelo en su mirada. «Buenos días», saludó Leonardo, intentando sonar natural. «Buenos días», susurró ella casi inaudible. «¿Dormiste bien?» La niña dudó antes de encogerse de hombros. «No estoy acostumbrada a camas tan grandes», admitió. Leonardo sonrió levemente y señaló la mesa. «Estoy preparando desayuno. ¿Te gustan los huevos?» Isabela se acercó con cautela y se sentó en una de las sillas, sus pies colgando sin llegar al suelo. «No los como desde hace mucho tiempo», dijo, tocando el borde de la mesa con los dedos. «Entonces, hoy podrás recordar si aún te gustan», respondió él mientras servía los huevos en 2 platos y colocaba pan tostado a un lado. Le pasó uno de los platos junto con un vaso de leche. Isabela tomó el tenedor con ambas manos y empezó a comer lentamente, como si temiera que alguien le quitara la comida en cualquier momento. Leonardo la observó en silencio. Cada uno de sus movimientos le hablaba de su dura vida en la calle. «¿Qué hacías para conseguir comida antes?», preguntó con cuidado. Isabela tragó un bocado y encogió los hombros. «A veces la gente me daba algo, o buscaba en la basura». No hubo dramatismo en sus palabras. Lo dijo como quien habla del clima, con una naturalidad que a Leonardo le heló el alma. No pudo evitar apretar el tenedor en su mano. «Eso no está bien», murmuró. «Estoy acostumbrada», respondió ella. El silencio se instaló entre ellos. Leonardo tomó un sorbo de café, buscando las palabras adecuadas. No sabía cómo manejar estas situaciones. Nunca había tenido que preocuparse por nadie más que por sí mismo. Al menos desde que perdió a su familia. «¿Qué pasó exactamente en el orfanato?», se atrevió a preguntar finalmente. Isabela dejó el tenedor sobre el plato y bajó la mirada. «Hubo un incendio», susurró. «Empezó de noche, en la cocina. Todo se llenó de humo. Una cuidadora me sacó afuera, pero después no la volví a ver. Nos separaron a todos. Dijeron que vendrían por mí, pero nadie vino». Sus palabras eran simples, pero cada frase pesaba como una losa en el pecho de Leonardo. ¿Cómo podía un niño aceptar algo así con tanta frialdad? «Lo siento mucho», dijo él con sinceridad. Isabela se encogió de hombros de nuevo, como si estuviera acostumbrada a que la gente dijera eso, pero sin que significara nada. Leonardo decidió cambiar de tema. «¿Te gusta leer?», preguntó, señalando una estantería llena de libros en la sala. Isabela giró la cabeza y observó los estantes con cierta curiosidad. «No sé leer bien», admitió. «En el orfanato solo nos enseñaban un poco, pero no terminé de aprender». Leonardo sintió un nudo en la garganta. «Puedo enseñarte si quieres». Isabela lo miró con desconfianza. No dijo nada, pero el simple hecho de que no se negara le pareció un pequeño avance. Terminaron de desayunar en silencio. Luego, Isabela se levantó y comenzó a caminar por la casa, observando todo con una mezcla de fascinación y cautela. Leonardo la siguió con la mirada mientras recogía los platos. La niña se detuvo frente a una repisa llena de fotografías. Tomó una en particular y la examinó. Era una foto antigua de Leonardo con su esposa y su hija. Su hija pequeña sonreía a la cámara, con el cabello claro recogido en 2 coletas. «¿Quién es?», preguntó Isabela, señalando la foto. Leonardo tragó saliva antes de responder. «Mi hija», murmuró. «Murió hace unos años».
Isabela no dijo nada. Solo observó la foto por un momento más y luego la dejó en su lugar. «Se parece a mí», comentó en voz baja. Leonardo sintió un escalofrío. No era la primera vez que notaba esa similitud, y esa idea lo perturbaba más de lo que quería admitir. «Sí», dijo finalmente. Isabela se alejó de la repisa y se dirigió hacia la ventana. Miró hacia afuera, donde la lluvia seguía cayendo, aunque más leve ahora. «¿Qué harás conmigo?», preguntó de repente sin girarse. La pregunta lo tomó por sorpresa. No tenía una respuesta clara. «No lo sé aún», admitió con honestidad, «pero no dejaré que vuelvas a la calle». Isabela apretó los puños junto a su cuerpo. No dijo nada más, pero su pequeño cuerpo tembló levemente, como si las emociones la estuvieran desbordando por dentro. Leonardo se dio cuenta entonces de algo. No bastaba con darle comida y refugio. No bastaba con permitirle quedarse en su casa. Si quería realmente ayudarla, debía hacer algo más. Debía comprometerse. Era un paso que no estaba seguro de estar listo para dar, pero ya no podía ignorar lo que sentía. Por primera vez en años, su casa no parecía tan vacía. Y ese pensamiento lo asustaba más que cualquier otra cosa. La mañana avanzaba lentamente mientras la lluvia golpeaba con suavidad los amplios ventanales de la mansión. Leonardo se encontraba en su oficina, rodeado de documentos y pantallas encendidas, pero su mente no estaba allí. Los números y gráficos que usualmente ocupaban toda su atención se volvían borrosos, mientras su mirada vagaba hacia la puerta entreabierta, escuchando los suaves pasos de Isabela moviéndose por la casa. Era extraño. La presencia de la niña había alterado por completo la rutina impecable de su vida, y aunque aún no sabía qué hacer con eso, una parte de él sentía que el cambio era necesario. El sonido de pequeños pies descalzos se acercó. Levantó la vista y vio a Isabela parada en el umbral de la puerta, sujetando un libro entre sus manos. «No entiendo esto», dijo en voz baja, extendiéndole el libro. Leonardo tomó el ejemplar. Era uno de los libros infantiles que solían pertenecer a su hija. Las páginas estaban ilustradas con colores brillantes y letras grandes, diseñadas para que los niños aprendieran a leer. «¿Quieres que te ayude?», preguntó. Isabela dudó por un momento antes de asentir. Leonardo respiró hondo, dejando a un lado los documentos, y señaló la silla junto a él. «Ven, siéntate». La niña se acomodó a su lado, con las piernas cruzadas, sobre la silla. Leonardo abrió el libro y comenzó a leer lentamente, señalando las palabras con el dedo para que ella las siguiera. Al principio, Isabela estaba rígida, como si esperara ser reprendida si cometía un error, pero poco a poco, su postura se relajó y comenzó a repetir las palabras en voz baja. «¿Ves? No es tan difícil», comentó Leonardo tras leer un par de páginas. Isabela sonrió apenas. Fue un gesto fugaz, pero Leonardo lo notó. Era la primera vez que veía algo parecido a una sonrisa en su rostro. «¿Dónde aprendiste a leer?», preguntó ella de repente. Leonardo se quedó pensativo por un segundo. «En casa, cuando era niño. Mi madre me enseñó». «¿Era buena?», preguntó con inocencia. La pregunta le golpeó el pecho. Los recuerdos de su infancia, de su madre leyendo junto a él, lo invadieron con fuerza. Cerró los ojos un momento antes de responder. «Sí», dijo en voz baja. «Era muy buena». Isabela bajó la mirada hacia el libro. «A mí nadie me enseñó mucho», susurró. «En el orfanato éramos demasiados niños, y las cuidadoras no podían con todos». Leonardo sintió esa punzada incómoda de rabia contra el mundo. ¿Cómo era posible que alguien tan pequeño hubiera pasado por tanto? «Ahora puedo enseñarte», dijo simplemente. Isabela lo miró y asintió. La tarde transcurrió entre libros y palabras mal pronunciadas. Leonardo descubrió una paciencia que no sabía que tenía, mientras Isabela se esforzaba por leer frases cortas. Cada vez que acertaba, su sonrisa se hacía un poco más amplia.
Cuando el sol comenzó a ponerse, Leonardo cerró el libro. «Por hoy está bien», dijo. «Has aprendido mucho». Isabela asintió, aunque parecía no querer que terminara. «¿Podemos seguir mañana?», preguntó. Leonardo sonrió. «Claro». La niña se bajó de la silla y comenzó a caminar hacia la sala. Pero antes de salir, se detuvo en la puerta y lo miró. «Gracias». Esa palabra, tan simple, lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Esa noche, después de que Isabela se durmiera, Leonardo volvió a la repisa de Mendelssohn. En fotos en la sala, tomó en sus manos la imagen de su esposa y su hija. Los tres sonreían, tomados de la mano, en un parque soleado. Fue uno de los últimos días felices que recordaba. Se sentó en el sofá, con la foto sobre sus rodillas, y dejó que los recuerdos fluyeran. Había pasado tanto tiempo reprimiendo el dolor, construyendo muros a su alrededor para no sentir. Pero ahora, con Isabela en la casa, esos muros comenzaban a agrietarse. Se preguntó qué habría hecho su esposa si estuviera aquí. Sin duda, habría acogido a la niña sin pensarlo dos veces. Ella siempre había tenido un corazón generoso, abierto al mundo. Era él quien solía ser más cerrado, más cínico. Pero ahora, con Isabela bajo su techo, sentía que algo estaba cambiando dentro de él. Lentamente, casi sin quererlo, esa niña estaba removiendo las capas de soledad que había construido durante años. Miró la foto una última vez antes de devolverla a su lugar en la repisa. La casa, aunque aún silenciosa, ya no se sentía tan vacía. Los días pasaron con una extraña normalidad. Leonardo nunca había imaginado que su vida, tan rígida y estructurada, podría llenarse de pequeños detalles nuevos. El sonido de risas suaves viniendo desde la sala, el eco de pasos descalzos corriendo por los pasillos o el aroma a tostadas quemadas cuando Isabela intentaba preparar su propio desayuno. Al principio la convivencia fue tensa. Isabela aún mantenía cierta distancia, como si temiera que, en cualquier momento, Leonardo la echara de la casa. Dormía con un ojo abierto y rara vez bajaba la guardia por completo. Sin embargo, con el paso de los días, esa desconfianza fue disminuyendo. Leonardo también sentía algo extraño dentro de él. No estaba acostumbrado a compartir su espacio personal y mucho menos a tener que cuidar de alguien más. Pero cada pequeño gesto de Isabela, una sonrisa tímida, una pregunta curiosa o un simple gracias al recibir su desayuno, hacía que su corazón se abriera un poco más. Una mañana, después de un desayuno improvisado en la cocina, Isabela apareció en su despacho sosteniendo un papel arrugado. «¿Puedes ayudarme con esto?», preguntó, extendiéndole la hoja. Leonardo la miró sorprendido. Era un dibujo hecho a lápiz, un intento de representar lo que parecía ser una casa. Había un tejado torcido, ventanas mal proporcionadas y una figura de pie junto a la puerta, un hombre alto. A su lado, una niña pequeña con el cabello largo. Leonardo tragó saliva. «¿Lo dibujaste tú?», preguntó con suavidad. Isabela asintió. «¿Qué te parece?», preguntó, con un brillo de ilusión en los ojos. «Es hermoso», respondió sin dudarlo. «¿Quiénes son?». La niña bajó la vista, jugueteando con los bordes del papel. «Tú y yo». Leonardo sintió que algo dentro de él se quebraba. Un lazo invisible parecía haberse formado entre ellos, delicado pero firme. Y aunque había pasado poco tiempo, entendió que Isabela ya lo veía como alguien importante en su vida. «¿Puedo guardarlo?», preguntó. Isabela asintió con timidez. Leonardo tomó el dibujo y lo colocó sobre su escritorio, junto a algunos documentos importantes. Para él, ese simple papel tenía más valor que cualquier contrato o documento legal que hubiera firmado en su carrera. Más tarde ese día, Isabela encontró una vieja caja de juguetes que pertenecían a la hija de Leonardo. Estaba cubierta de polvo y guardada en un armario que llevaba años sin abrir. La niña se sentó en el suelo, rodeada de muñecas y peluches olvidados,
tocándolos con cuidado, como si fueran objetos sagrados. Leonardo la observaba desde la puerta, con sentimientos encontrados. Era doloroso ver esos juguetes de nuevo, pero al mismo tiempo, algo dentro de él se sentía correcto, como si de alguna manera estos objetos tuvieran un propósito nuevo. ¿Era de tu hija?, preguntó Isabela, levantando una muñeca de trapo. Leonardo asintió. Sí. ¿Cómo se llamaba? Sofía, respondió en voz baja. Isabela abrazó la muñeca contra su pecho. Me gusta su nombre. Habitación durante unos segundos. Leonardo respiró hondo, intentando controlar la marea de emociones que lo invadía. ¿Puedo quedarme con esta?, preguntó Isabela, levantando la muñeca. Leonardo dudó por un momento, pero finalmente asintió. Claro que sí. Esa noche, después de cenar, ambos se sentaron en el sofá de la sala a ver televisión. No hablaron mucho, pero la presencia del otro se sentía menos forzada, más natural. Isabela abrazaba la muñeca mientras observaba los dibujos animados en la pantalla. Leonardo la miraba de reojo, pensando en lo rápido que todo había cambiado. En algún momento, Isabela apoyó la cabeza en su hombro. Fue un gesto simple pero lleno de significado. Leonardo se quedó inmóvil al principio, sorprendido por la cercanía, pero luego relajó los hombros y permitió que ese momento fluyera. En la penumbra de la sala, con la televisión como único sonido de fondo, Leonardo entendió que algo profundo estaba ocurriendo. Ya no era solo un hombre ayudando a una niña necesitada, había algo más, un lazo invisible que los unía, frágil pero real. Por primera vez en años, no se sintió completamente solo. La calma que se había instalado en la casa de Leonardo era casi irreal. Isabela ya no caminaba por los pasillos con recelo, ni se sentaba en la mesa esperando a ser reprendida. Había encontrado cierta paz, aunque en su interior seguía temiendo que todo desapareciera de un momento a otro. Leonardo también sentía esa inquietud, por más que intentara convencerse de que las cosas estaban bien. Había una voz persistente en su cabeza que le recordaba que nada de esto era permanente. Ese miedo se hizo realidad una mañana cualquiera. Leonardo estaba revisando algunos documentos en su oficina cuando el sonido insistente del teléfono fijo lo sacó de su concentración. Rara vez sonaba. Con el ceño fruncido, levantó el auricular. «¿Señor Gallardo?», preguntó una voz al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. Le llamamos del Departamento de Protección Infantil. Recibimos un informe sobre una menor que está viviendo con usted. Necesitamos programar una visita para evaluar la situación». Leonardo sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Su mente intentó procesar la información, pero sus emociones lo superaban. ¿Un informe? ¿Quién los llamó?, preguntó con la garganta seca. «Fue una denuncia anónima, señor. No se preocupe, esto es solo un procedimiento estándar. Solo necesitamos asegurarnos de que la menor esté en un entorno seguro». Leonardo apretó los dientes. «Isabela está bien», dijo, quizás con demasiada fuerza. «Lo entiendo, pero necesitamos seguir el protocolo. Un trabajador social se pondrá en contacto para coordinar una visita». La llamada terminó, pero el zumbido de las palabras quedó en sus oídos. Leonardo apoyó los codos sobre el escritorio y hundió la cabeza entre las manos. Sabía que esto podía pasar. No había hecho ningún trámite legal, ningún documento oficial. Solo había seguido su instinto al llevar a Isabela a casa. Ahora, alguien más podría venir a quitársela. El sonido de pasos suaves interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Isabela parada en la puerta. Estaba sosteniendo la muñeca que había tomado de la caja de juguetes, abrazándola contra su pecho. «¿Estás bien?», preguntó con cautela. Leonardo intentó forzar una sonrisa, pero falló. «Sí, claro», mintió. Isabela no parecía convencida. Se acercó lentamente y se apoyó en el borde del escritorio. «Escuché cuando hablabas por teléfono», dijo en voz. Leonardo tragó saliva.
Eran personas del gobierno. Solo quieren asegurarse de que estés bien. La niña bajó la mirada, sus dedos jugueteando nerviosamente con la muñeca. ¿Van a llevarme a otro orfanato? La pregunta cayó como un golpe directo al pecho. Leonardo se levantó de su silla y rodeó el escritorio para ponerse a su altura. No lo sé aún, admitió con honestidad, pero no dejaré que te lleven sin luchar. Isabela alzó la vista y lo miró fijamente. ¿Me prometes que no me abandonarás? Leonardo sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a hacer promesas, especialmente aquellas que no estaba seguro de poder cumplir. Pero en ese momento, con esos ojos oscuros mirándolo con tanta esperanza y miedo al mismo tiempo, no pudo decir otra cosa. «Te lo prometo», susurró. Isabela asintió lentamente, aunque parecía saber que las promesas no siempre se cumplían. La semana siguiente fue tensa. Leonardo contactó a un abogado especializado en temas de adopción y custodia infantil. El proceso legal sería largo y complicado. No podía simplemente quedarse con Isabela. Tendría que demostrar que era apto para ser su tutor legal. Mientras tanto, Isabela percibía el cambio en el ambiente. Leonardo estaba más callado, más preocupado. Pasaba horas encerrado en su oficina, hablando por teléfono o revisando documentos. Ella, por su parte, volvía a sentirse como una visitante temporal, como alguien que en cualquier momento tendría que hacer las maletas y desaparecer. Una tarde, mientras Leonardo hablaba con su abogado, Isabela subió al segundo piso y se asomó a una de las ventanas que daba al jardín. Observó el amplio césped, las flores bien cuidadas y las luces suaves encendidas en la entrada. Parecía un lugar perfecto, pero aún no se sentía suyo. En el fondo, aún no podía creer que alguien como Leonardo realmente quisiera quedarse con ella. Había pasado demasiado tiempo sola, aprendiendo que las personas siempre la dejaban atrás. Esa noche, Leonardo la encontró en la sala, abrazada a la muñeca mirando la televisión sin prestar atención al programa. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Isabela asintió en silencio. Leonardo se sentó a su lado, pero ninguno de los dos habló por un momento. Finalmente, fue Isabela quien rompió el silencio. ¿Por qué me llevaste contigo ese día?, preguntó con la mirada fija en la pantalla. Leonardo se quedó pensativo. Era una pregunta que él mismo no había logrado responder por completo. No podía dejarte allí sola, en la calle, respondió finalmente. Pero hay muchos niños en la calle, insistió ella. ¿Por qué a mí? Leonardo tragó saliva. No lo sé exactamente. Supongo que vi algo en ti, algo que me recordó a mi hija. Isabela bajó la mirada, abrazando con más fuerza la muñeca. ¿Y ahora qué?, susurró. Si te obligan a dejarme ir, ¿me olvidarás? La pregunta lo desarmó por completo. La idea de que Isabela pensara que podría olvidarla, que solo había sido un paréntesis en su vida, le rompió el «Nunca podría olvidarte», dijo con firmeza. «Y no voy a dejar que te lleven». Isabela no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Leonardo la rodeó con un brazo, y por primera vez ella se apoyó en él sin miedo, dejando que las lágrimas cayeran libremente. En ese momento, Leonardo comprendió algo fundamental. El miedo que sentía no era solo por perderla físicamente, era el miedo a volver a quedarse solo, a volver a sentir ese vacío que había habitado en su vida tantos años. Y también entendió que haría cualquier cosa por no dejar que eso ocurriera. La fecha de la visita del trabajador social se acercaba y con cada día que pasaba, la tensión en la casa crecía. Leonardo sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes. No solo debía convencer a un extraño de que podía ser un buen tutor para Isabela, sino también enfrentar sus propios miedos e inseguridades. No había criado a un niño en su vida. Había sido padre una vez, sí, pero ese capítulo había quedado inconcluso tras la tragedia. Ahora tenía la oportunidad de escribir una nueva historia, pero el temor a fallar lo consumía. Isabela
lo notaba. Aunque Leonardo intentaba mantener la calma frente a ella, los cambios eran evidentes. Pasaba horas hablando por teléfono con su abogado, revisando documentos legales, y había empezado a estudiar todas las normativas sobre adopción. La niña sentía esa inquietud en el ambiente y su propio miedo crecía con cada susurro al que no alcanzaba a llegar. Una tarde, mientras Leonardo revisaba algunos papeles en la sala, Isabela se sentó en el sofá opuesto, abrazando sus rodillas. Durante varios minutos, ninguno dijo nada. Solo el sonido del reloj llenaba el silencio. «¿Qué pasa si no les gustas?», preguntó Isabela de repente. Leonardo levantó la cabeza desconcertado. «¿A quién?». «A los que vienen a vernos». Isabela bajó la mirada, jugueteando con el borde de su camiseta. «¿Qué pasa si deciden que no soy para ti?». Leonardo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo le explicaba que el sistema no siempre era justo? ¿Cómo le decía que las personas encargadas de decidir el destino de los niños no siempre sabían lo que era mejor? «No se trata de que les guste o no», trató de explicar. «Solo quieren asegurarse de que estés en un lugar seguro». Isabela lo miró con seriedad. «Estoy segura aquí». La simplicidad de sus palabras lo desarmó. Era tan fácil para ella, mientras que para él era una maraña de papeles, firmas y procedimientos. Suspiró y dejó los documentos sobre la mesa. «Voy a luchar para que te quedes», dijo con firmeza. Isabela asintió, pero el miedo en sus ojos no desapareció. La visita del trabajador social fue programada para el viernes por la tarde. Leonardo pasó toda la semana organizando la casa, asegurándose de que todo estuviera en perfecto estado. Compró una cama nueva para Isabela, decoró su habitación con colores suaves y algunos juguetes nuevos. Quería que todo demostrara que ella tenía un espacio real en su hogar, pero al mismo tiempo se sentía como si estuviera maquillando la realidad. Por mucho que arreglara la casa, ¿cómo mostraba lo que sentía por Isabela? ¿Cómo convencía a un extraño de que ella ya era parte de su vida? Cuando llegó el viernes, la ansiedad estaba en su punto máximo. Isabela se quedó en su habitación durante gran parte de la mañana, nerviosa por la visita. Leonardo intentó tranquilizarla, pero sus propias inseguridades se filtraban en su voz. «No tienes que decir nada que no. ¿Quieras?», le dijo arrodillándose frente a ella. «Solo sé tú misma». Isabela asintió, pero sus pequeñas manos estaban temblando. A las 3 en punto, el timbre sonó. Leonardo abrió la puerta y se encontró con una mujer de mediana edad, con una carpeta en las manos y una sonrisa amable pero profesional. «Señor Gallardo, soy Clara Rodríguez, del Departamento de Protección Infantil». «Encantado», respondió estrechando su mano. «Pase, por favor». La mujer entró, observando la casa con ojos atentos. Estaba perfectamente organizado, pero Leonardo sentía que ella podía ver más allá del orden y la limpieza. «¿Dónde está Isabela?», preguntó Clara después de sentarse en la sala. «En su habitación», respondió Leonardo. «Está un poco nerviosa». Clara sonrió comprensiva. «Es normal. ¿Podría llamarla? Me gustaría hablar con ambos». Leonardo asintió y subió las escaleras hasta la habitación de Isabela. La encontró sentada en la cama, abrazando la muñeca que tanto atesoraba. «Ya está aquí», dijo suavemente. Isabela lo miró con ojos asustados. «¿Me van a llevar?». «No», respondió de inmediato. «Solo quieren conocerte». La niña respiró hondo. Se levantó y tomó su mano. Bajaron juntos las escaleras y entraron a la sala. Clara sonrió al verla. «Hola, Isabela. Qué gusto conocerte». Isabela murmuró un tímido «hola» y se sentó junto a Leonardo. Clara abrió su carpeta y comenzó con preguntas simples. ¿Cómo se sentía en la casa? ¿Qué hacía durante el día? ¿Le gustaba su habitación? Isabela respondió, con monosílabos al principio, pero poco a poco fue relajándose. «¿Te sientes bien aquí?», preguntó Clara finalmente. Isabela miró a Leonardo antes de responder. «Sí. ¿Te gustaría quedarte?». La niña apretó los labios y asintió.
¿Por qué?, insistió Clara con amabilidad. Hubo un momento de silencio. Isabela parecía pensar en cada palabra antes de hablar. Porque aquí no tengo miedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras apretaba la mano de Leonardo. Y porque por fin siento que tengo un hogar. Las palabras cayeron pesadas en la habitación. Leonardo sintió el nudo en su garganta apretarse aún más. Clara cerró su carpeta y sonrió. Gracias, Isabela. Eres muy valiente. Después de la visita, Clara se despidió cordialmente y les aseguró que enviarían un informe en los próximos días. Cuando la puerta se cerró, Isabela se volvió hacia Leonardo. ¿Crees que fue suficiente? Él se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Fue más que suficiente. Fuiste increíble. Isabela lo miró con de esperanza. ¿Y si dicen que no? Leonardo tragó saliva. No tenía respuestas fáciles. Entonces, lucharemos más. No voy a rendirme. Por primera vez, Isabela sonrió abiertamente y se lanzó a sus brazos. Leonardo la sostuvo con fuerza, sintiendo que, sin importar lo que dijeran los documentos o los informes, ella ya era parte de su familia. Los días posteriores a la visita del trabajador social fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Leonardo intentaba mantener la calma frente a Isabela, pero por dentro, cada día sin respuesta se sentía como una eternidad. Revisaba compulsivamente su correo electrónico y contestaba cada llamada con el temor de que fueran malas noticias. Isabela, aunque más serena tras la visita, también percibía la tensión. A pesar de sus 7 años, entendía que su futuro dependía de decisiones que estaban fuera de su control. Pasaba más tiempo dibujando en su habitación, creando mundos de papel donde nada ni nadie podría separarla de Leonardo. Una mañana, mientras Leonardo revisaba documentos en su despacho, su teléfono sonó. El identificador mostraba el número del Departamento de Protección Infantil. El corazón le dio un vuelco. Tomó el teléfono y respiró hondo antes de contestar. «¿Señor Gallardo?» Era la voz de Clara Rodríguez. «Sí, soy yo», respondió, su voz apenas firme. «Quería informarle que hemos revisado el informe de la visita y los antecedentes. Basándonos en la evaluación, hemos decidido iniciar el proceso formal de adopción». Leonardo sintió que por fin podía respirar. Una parte del peso que había estado cargando durante semanas desapareció en ese instante. «Entonces, ¿puedo quedarme con ella?», preguntó, aún incrédulo. «No es definitivo aún. El proceso de adopción tiene varias etapas legales. Habrá entrevistas adicionales, análisis psicológicos y una audiencia en el tribunal para formalizarlo. Pero el primer gran paso está dado», explicó Clara con amabilidad. Leonardo asintió, aunque sabía que ella no podía verlo. «Haré lo que sea necesario», afirmó. «Lo sé, y créame, Isabela tiene mucha suerte de haberlo encontrado». Cuando la llamada terminó, Leonardo se quedó inmóvil por un momento, asimilando la noticia. Luego se levantó y buscó a Isabela en su habitación. La encontró sentada en el suelo, rodeada de hojas llenas de dibujos. «Isabela», la llamó suavemente. La niña alzó la mirada y notó la expresión en su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó con cautela. Leonardo se arrodilló frente a ella y le sonrió. «Iniciar el proceso para que seas mi hija oficialmente». Los ojos de Isabela se agrandaron. Dejó caer los lápices y se lanzó a sus brazos. Leonardo la sostuvo con fuerza, sintiendo el temblor en su pequeño cuerpo. «¿De verdad?», susurró Isabela, con lágrimas desbordando sus mejillas. «De verdad, no va a ser inmediato, pero vamos a hacerlo. Y no te preocupes, no voy a dejar que te vayas». La niña sollozó contra su pecho, pero esta vez no eran lágrimas de miedo ni tristeza. Eran lágrimas de alivio, de esperanza. El proceso de adopción comenzó oficialmente la semana siguiente. Leonardo y Isabela asistieron a varias entrevistas con psicólogos y trabajadores sociales.
A Leonardo lo evaluaban como posible tutor legal. Su capacidad emocional, su situación financiera, su estabilidad mental. Aunque el proceso era agotador, nunca se quejó. Sabía que todo valía la pena. Isabela también tuvo que asistir a sesiones con psicólogos infantiles. Al principio fue complicado. La niña tenía miedo de decir algo y que eso provocara que la separaran de Leonardo. Pero poco a poco fue bajando la guardia y comenzó a hablar más abiertamente sobre su vida en las calles, el incendio en el orfanato y cómo había cambiado todo desde que vivía con Leonardo. Una de las psicólogas, después de una sesión, se acercó a Leonardo mientras Isabela jugaba en la sala de espera. «Señor Gallardo», empezó con una sonrisa amable. «Isabela ha pasado por muchas cosas. Tiene cicatrices emocionales profundas, pero es evidente que en estas últimas semanas ha encontrado en usted algo que nunca tuvo: estabilidad». Leonardo asintió, conmovido por sus palabras. «¿Cree que seré suficiente para ella?», preguntó, dejando ver sus dudas por primera vez. La psicóloga sonrió. «Nadie es perfecto, pero el hecho de que se haga esa pregunta demuestra que ya está siendo un buen padre». Las palabras resonaron en su mente durante el camino de regreso a casa. Nunca se había considerado a alguien adecuado para ser padre de nuevo, pero poco a poco empezó a creer que tal vez sí podía hacerlo bien esta vez. Un mes después, recibieron la fecha para la audiencia final. Sería el momento clave, el día en que un juez decidiría si Leonardo podía convertirse oficialmente en el tutor legal de Isabela. La noche anterior a la audiencia, la tensión se apoderó de ambos. Isabela estaba inquieta, apenas probó la cena y se encerró en su habitación sin decir mucho. Leonardo la encontró sentada en la cama, con la mirada fija en el suelo. «¿Qué pasa?», preguntó, sentándose a su lado. Isabela no respondió al principio, pero finalmente susurró: «¿Y si el juez dice que no?». Leonardo tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «No puedo prometerte que todo saldrá como queremos, pero te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para que estemos juntos». La niña asintió, pero aún había miedo en sus ojos. «No quiero volver a estar sola», susurró. Leonardo la abrazó con fuerza. «No vas a estarlo. Nunca más». Esa noche, cuando finalmente se quedó dormida, Leonardo se quedó en su habitación observándola. Verla dormir tranquila le dio la fuerza que necesitaba. No importaba cuántos obstáculos se interpusieran, no iba a dejarla ir. El proceso de adopción no solo era una batalla legal, era la oportunidad de ofrecerle a Isabela algo que nunca había tenido: un hogar verdadero. Y, sin que él lo hubiera planeado, también era su propia oportunidad de sanar, de encontrar en ella la familia que creía haber perdido para siempre. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que Leonardo esperaba. A pesar de las semanas de preparación y entrevistas, ahora que estaba frente al tribunal, su corazón latía con fuerza descontrolada. Isabela, a su lado, apretaba su mano con fuerza, su pequeño cuerpo temblando levemente. El juzgado era una sala sobria, con paredes de madera oscura y bancos largos. A pesar de la formalidad del lugar, había algo reconfortante en la presencia del juez, un hombre de mediana edad con una expresión amable pero firme. Frente a ellos, el abogado de Leonardo hojeaba los documentos finales mientras Clara Rodríguez, la trabajadora social que los había acompañado durante todo el proceso, revisaba su informe. «Tranquila», murmuró Leonardo a Isabela. «Todo saldrá bien». La niña asintió en silencio, pero sus ojos reflejaban el miedo de un posible rechazo. El juez golpeó suavemente el mazo y comenzó la audiencia. «Estamos aquí para revisar la solicitud de adopción presentada por el señor Leonardo Gallardo para obtener la tutela legal de Isabela Fernández», anunció con voz clara. «Escucharemos los informes, revisaremos los documentos y tomaremos una decisión final». El abogado de Leonardo se levantó y presentó los documentos.
Explicó la relación entre Leonardo e Isabela, cómo se conocieron y el proceso que habían atravesado juntos. Habló sobre la estabilidad económica de Leonardo, su capacidad para ofrecerle un hogar seguro y su compromiso emocional hacia la niña. Luego fue el turno de Clara Rodríguez. Se levantó y sostuvo su informe con ambas manos. He visitado la casa del señor Gallardo en varias ocasiones. He hablado con él y con Isabela extensamente. Aunque este no es un proceso tradicional, he visto una conexión genuina entre ambos. Isabela ha mostrado signos de mejora emocional y psicológica desde que vive con él, y está claramente apegada a su figura como cuidador. En mi opinión profesional, esta adopción sería en el mejor interés de la menor. El juez asintió, tomando notas. Luego dirigió su mirada hacia Leonardo. «Señor Gallardo, ¿tiene algo que agregar?» Leonardo se puso de pie, respiró hondo y comenzó a hablar. «Honestamente, nunca imaginé estar aquí», admitió. «Cuando conocí a Isabela, no tenía un plan. No sabía qué estaba haciendo, solo supe que no podía dejarla sola en la calle. Pero desde ese día, algo cambió en mí. Ella no solo encontró un lugar en mi casa, también lo hizo en mi vida y en mi corazón. Quiero darle un hogar, no porque me sienta obligado, sino porque quiero ser su familia». Se quedó en silencio un momento, notando que Isabela lo miraba con lágrimas en los ojos. «Perdí a mi hija hace años», añadió, su voz temblando levemente. «Creí que nunca volvería a tener otra oportunidad de ser padre. Pero Isabela me enseñó que siempre hay espacio para el amor, incluso cuando uno cree que ya no lo merece». El juez lo observó con atención. Luego miró a Isabela. «Isabela», dijo con amabilidad, «¿te gustaría decirnos algo?» La niña tragó y miró a Leonardo, buscando coraje. Luego se puso de pie, aún sosteniendo su muñeca. «No quiero irme de su casa», dijo con una voz pequeña pero firme. «Antes estaba sola todo el tiempo. Nadie me cuidaba. Ahora tengo a alguien que me lee cuentos, que me prepara desayuno y que me dice que todo va a estar bien. Quiero quedarme con él. Quiero que sea mi papá». Las lágrimas en los ojos de Leonardo eran imposibles de contener. El juez asintió con comprensión y tomó unos segundos para revisar los documentos antes de hablar nuevamente. «Después de revisar todos los informes y escuchar los testimonios, considero que el entorno ofrecido por el señor Gallardo es seguro, amoroso y beneficioso para Isabela. Por lo tanto, apruebo la solicitud de adopción. A partir de hoy, Isabela Fernández es legalmente hija del señor Leonardo Gallardo». Leonardo sintió cómo el aire volvía a sus pulmones. Isabela, sin dudarlo, se lanzó a sus brazos, sollozando de felicidad. «Te lo dije», susurró Leonardo entre lágrimas. «No iba a dejar que te fueras». «¿Soy tu hija de verdad ahora?», preguntó Isabela, aún abrazándolo. «Siempre lo fuiste», respondió besando su frente. «Solo que ahora es oficial». Clara Rodríguez sonrió desde su asiento mientras el juez cerraba la audiencia. El abogado le dio una palmada en la espalda a Leonardo y le entregó los papeles finales. Mientras salían del juzgado, Isabela no soltaba su mano ni por un segundo. En el estacionamiento, mientras abría la puerta del coche, la niña tiró suavemente de su manga. «¿Podemos celebrar?», preguntó con una sonrisa traviesa. Leonardo rió por primera vez en mucho tiempo. «Por supuesto, hoy es un día especial». Condujeron hasta una pequeña heladería en la ciudad. No era un lugar lujoso, pero para ellos era perfecto. Se sentaron juntos en una mesa junto a la ventana, compartiendo un enorme helado de chocolate y vainilla. «¿Sabes?», dijo Isabela mientras comía, «nunca pensé que tendría una familia de verdad». Leonardo la miró con ternura. «Y yo nunca pensé que tendría otra oportunidad. Pero aquí estamos». La niña sonrió ampliamente y estiró el brazo para tomar su mano. Por primera vez en años, Leonardo sintió que el vacío en su corazón
se llenaba por completo. No importaban los errores del pasado ni las pérdidas sufridas. Ahora tenía a alguien a quien cuidar, alguien que también lo necesitaba. Y eso era todo lo que importaba. La vida en la casa de Leonardo cambió radicalmente tras la adopción oficial de Isabela. La mansión, que antes era un monumento al silencio y la soledad, se llenó de sonidos nuevos, risas, pasos apresurados por los pasillos, conversaciones durante la cena y música suave que resonaba desde la sala mientras Isabela jugaba o dibujaba. El ambiente que una vez estuvo cargado de melancolía ahora rebosaba de vida. Las primeras semanas como familia oficial fueron una mezcla de alegría y adaptación. Leonardo descubrió que ser padre nuevamente no era tan simple como firmar un papel. Cada día traía nuevos desafíos. Ayudar a Isabela con sus tareas escolares, calmar sus pesadillas ocasionales o enseñarle cosas simples como andar en bicicleta. Pero cada uno de esos momentos fortalecía el lazo invisible que los unía. Una tarde, mientras Leonardo trabajaba en su oficina, Isabela apareció en la puerta, sosteniendo un cuaderno entre las manos. «¿Qué haces?», preguntó con curiosidad. «Estoy revisando unos documentos del trabajo», respondió él sonriendo. «¿Y tú?». La niña se acercó y colocó el cuaderno sobre el escritorio. «Escribí algo», dijo con timidez. «¿Puedo leértelo?». Leonardo cerró su laptop y se inclinó hacia adelante. «Claro que sí». Isabela abrió el cuaderno y comenzó a leer con voz temblorosa, pero decidida. «Mi familia», empezó. «Antes estaba sola, vivía en la calle y tenía miedo casi todos los días. Pensaba que nadie me iba a querer nunca. Pero entonces conocí a Leonardo. Él me encontró cuando estaba descalza bajo la lluvia. Al principio pensé que solo me ayudaría por un día, pero no se fue. Me cuidó, me enseñó a leer y me preparó el desayuno. Y después me convirtió en su hija. Ahora tengo un hogar. No el más perfecto ni el más pequeño, pero es mío. Y lo mejor de todo es que sé que nunca más estaré sola». Leonardo sintió un nudo en la garganta. No pudo evitar que algunas lágrimas se deslizaran por sus mejillas. Isabela lo miró, esperando su reacción. «¿Te gusta?», preguntó. «Me encanta», respondió él con sinceridad, abrazándola. «Es lo más hermoso que he escuchado». En ese instante comprendió algo profundo. La familia no siempre está formada por lazos de sangre. A veces, las verdaderas familias se forman a partir de las heridas, las segundas oportunidades y el amor incondicional que nace cuando menos lo esperas. Meses después, la casa estaba irreconocible. Fotografías nuevas adornaban las paredes. Isabela en su primer día de escuela, montando su bicicleta sin ruedines, cocinando galletas junto a Leonardo en la cocina. Cada imagen contaba una historia de resiliencia y amor. Un día soleado, Leonardo llevó a Isabela al parque donde solía ir con su hija Sofía. Fue un momento lleno de emociones encontradas, pero también de sanación. «Aquí traía a Sofía», dijo Leonardo mientras se sentaban en un banco. «Ella amaba correr por ese campo». Isabela lo miró con empatía. «¿La extrañas?», preguntó. Leonardo asintió. «Todos los días, pero ahora entiendo que aunque las personas que amamos se vayan, siempre hay espacio en el corazón para seguir amando». Isabela sonrió, tomando su mano. «Estoy feliz de haberte encontrado». «Y yo estoy feliz de que estés aquí», respondió él. Mientras observaban a otros niños correr y jugar, Leonardo se dio cuenta de cuánto había cambiado. Había pasado de ser un hombre encerrado en su dolor a alguien que había encontrado un nuevo propósito. Isabela no solo había llenado un vacío en su vida, lo había salvado. La historia de Leonardo e Isabela nos enseña que, a veces, las segundas oportunidades llegan cuando menos las esperamos, que incluso en los momentos más oscuros siempre hay espacio para la luz, y que la familia no siempre es la que nacemos con, sino la que elegimos construir. Porque al final del día, todos buscamos lo mismo:
un lugar al que llamar hogar y alguien que nos tome de la mano y diga, no estás solo. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Leonardo? ¿Crees que el destino los unió por una razón? Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu opinión en los comentarios y regálanos un like para que más personas puedan conocerla. Comparte este video con alguien que necesite una historia de esperanza y segundas oportunidades. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte para seguir descubriendo historias que nos enseñan sobre la vida, la familia y el destino. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Fin de la historia.